computadora. Si es así, le Ah, voy a quitar, si me lo mandan en otro formato, le voy a quitar 2 puntos y se lo voy a mandar de regreso. ¿Está de acuerdo? al ¿Está claro? correo o al WhatsApp. Sí, al WhatsApp. Ok, Pregunta, María Elena. María Elena, diga. tú eres la primera vez que estás en esta clase. No, No como ya me... tengo una semana. Bueno, menos. Ah, ya. Bueno, y aquí tengo un compañero. Quiero ver dónde está este compañero. Permítanme. Este muchacho. Quiero ver cómo se llama. Anderson. Sí, Ajá, Anderson, ¿cómo estás? bien, sí. Bueno, yo muy bien, leyendo libros, bajando libros. Oíme, ¿y ya te pusiste al corriente de las clases? Así he ido poco a poco, pero de lo que es filosofía todavía me faltan comprender un poco de los libros. Bueno, y podrías saber por qué has entrado tarde a este curso. Bueno, principalmente fue porque yo ya tenía el proceso de cambio de carrera activado, pero no me lo habían dado por confirmado. Entonces, yo no entendí muy bien cómo era el proceso desde que habían explicado, que creo que él fue el que hizo Cindy. Entonces no lo hice y me mantuve en la antigua carrera de sociología y hasta el viernes de la semana pasada que fui a la U, me di cuenta de ese proceso que ya estaba aprobado. Quiere decir que vos no estás pendiente de las cosas de la U. ¿Y de qué No, no. cambio y de qué carrera venís? Yo vengo de licenciatura en sociología. Ah, entonces Cindy, ¿lo conoces? Ah, pues sí, sí, ¿Ah? sí. ¿Lo conoces conoces a Anderson? En persona no, pero sí estaba. Sí recuerdo que estaba en la clase de Imagínate, me sociología. dices que hasta hoy se da cuenta. ¿Y vos cuándo te diste cuenta? Es que como yo estaba pendiente todos los días a ver Todos los cuándo me días. aprobaban el cambio. Anderson no ha Sí. estado pendiente todos los días. Cindy, No sé, licenciado. Quizás está ocupado él. ocupado. ¿En qué estaba ocupado el compañero Anderson? Eh, Trabajaba Ah, y estás trabajando. todavía. ¿Y en qué trabajas? Yo trabajo en servicio a domicilio en una tienda llamada Super Tienda Robert de aquí de Los Lotiques. Ajá, ¿cuándo y tenés chances para estudiar medicina? Me han abierto unas posibilidades ahí con los horarios de trabajo y las clases. Y si fueras de forma presencial, ¿cómo hicieses? Dejara de trabajar. Ya, de acuerdo. Lo tiquen. Ok. Entonces, tenés todas las clases, empiezas a estudiar, ¿de acuerdo? Sí, así he ido y también he ido preguntando ahí a unos compañeros que han sido bien amables, que me han contestado y me han ido explicando un poco cómo es que ha ido la dinámica de cada una de las clases. Cindy, ¿ya le explicaste al compañero Anderson? No, No, Cindy, me dejas mal. Estás recibiendo filosofía. La filosofía también es cambiar su forma de ver las cosas, ser más humano. no, que de seguro ya no se fijó que ya estaba yo ahí. Y yo tampoco sí. me fijé el número de ella, no lo tenía grabado. Ya voy a quitarte las estrellas, Cindy. No, ¿Ah? licenciado, Así, es que como no, en hay serio, nombres igual que se mira, parecen, escúchame, ¿verdad? así como los cadetes les quitan ¿cómo se le llaman las estrellas? Y los degradan, de teniente a soldado.
Y de soldado, niño de guardia. Ay, Te voy a no, quitar Liz, todo. pero no fue, sí, sí, si me hubiera preguntado, sí, le hubiera respondido. Yo pregunté el Hubiera ido. viernes. Pregunté el viernes. Pero como hay nombres que se parecen, Liz, Ajá. no estaba segura si era él o no. Y hablarme, Cindy, ¿y cuál fue la última clase que vimos? ¿Cuál fue el título? El último, bueno, hemos estado viendo lo que era el modo de producción, porque, La- bueno, el viernes lo que vimos fue la discusión sí, pero eso del déjalo. trabajo, Vimos ¿verdad? el último tema. Se llama Historia de la Filosofía, ¿o no? Sí, la historia de la filosofía. Y la abordamos el miércoles. El miércoles, Sí, la abordamos, creo. parece que sí. Sí, Ok, explícame esa clase. bueno, en la ¿Qué historia de la recuerdas? filosofía. ¿Cómo? ¿Qué recuerdas? Sí, lo que recuerdo es que bueno, la filosofía en sí proporciona una respuesta a los problemas más generales que ocurren en la naturaleza. Este, y también se hablaba de cómo surgió en sí lo que fue la filosofía, la lucha que ha existido entre lo que es el idealismo y el materialismo. Vemos cómo muchas personas con un poder político superior se beneficiaban con el idealismo y usaban el mismo idealismo para mantenerse ellos en el poder, haciéndole creer a las personas que todo tenía que seguir así, que el orden no podía cambiar y que siempre debían seguir así, los ricos siendo ricos y los pobres siendo pobres, porque a ellos, como estaban en el poder donde les beneficiaba, les convenía que la gente pensara eso. Pero cuando empezó lo de la lucha de clases, fue donde empezaron a cambiar las cosas. Y de hecho usted en el audio que mandó, licenciado, dijo que le habían hecho una pregunta, que por qué antes no habían empezado, o sea, que por qué fue Carlos Marx que empezó a como a destapar Descubrir. más, descubrir más sobre lo que era el materialismo. Y era por lo mismo de que como a los filósofos que estaban en esa época también les convenía estar en esa posición, entonces por eso no se ponían a debatir más. En cambio, Carlos Marx vino como a hacer la diferencia y ahí también empezó lo que era la lucha de clases, donde se dieron cuenta que no tenía que ser todo unilateral o todo el mismo orden, sino que las cosas podían cambiar. Eso es lo que más me recuerdo. Bien, antes de seguir, Cindy, olvidé preguntar. Olvidé preguntar. La otra semana es semana de parcial, ¿verdad que sí? Sí, licenciado. Pregunto, ¿ya sus docentes, compañeros docentes, ya establecieron fecha para parciales? Sí, licenciado. ¿Para qué fechas? El de inglés lo tenemos para este jueves. El suyo de filosofía está para el lunes. El, el otro jueves 24, tenemos el de sociología. Bueno, el lead dijo de que esperaba a los demás para confirmarlo bien, pero se estima que esa fecha será el viernes 25, el de comunitaria, y el sábado 26, el de química. El sábado de la química, día sábado. Sí, es que otros compañeros les dijeron que se les hacía más fácil ese día. Bueno, está bien. Bueno, ok. Y segunda pregunta, en esas fechas de exámenes, ¿algún docente le han dicho a ustedes que va a ser examen presencial o virtual? Son virtuales, Liz, solo usted nos dijo que fuera presencial. Ujú. Ok. Bueno, hoy, como la semana pasada fui a la universidad
y no estaba la jefa, hablé con la secretaria. Entonces la secretaria me expresó que había que hablar con la jefa para que ella me otorgase unas aulas. Hoy, esta mañana, hace unos 15 minutos, le mandé un audio para explicarle que tengo exámenes presenciales con el grupo de ustedes y me otorgase unas aulas. ¿Me explico? Y Sí. porque el examen que voy a hacer con ustedes no lo voy a dividir es decir, el grupo de ustedes lo voy a dividir en dos grupos. ¿Me explico? Para que no haya una concentración de estudiantes. ¿Me explico? Entonces lo voy a dividir en dos grupos, según el orden alfabético. Como por ejemplo, a las 10 de la mañana se van a hacer el examen los jóvenes de la letra A hasta hasta la letra J. ¿Me explico? Sí, Lick. Sí, Lick. Y a las 10:30 o las 10:45, los de la letra M hasta la Z. Y así va a ser. ¿De acuerdo? Te digo esto porque tengo entendido de que los días jueves y viernes hay grupos de medicinas que van a recibir clases de forma presencial. Y también tengo entendido de que algunos compañeros docentes están haciendo los exámenes de forma presencial. Yo pensé que algunos compañeros decir, que están atendiendo los de nuevo ingreso iban a hacer los exámenes de forma presencial, pero me doy cuenta que soy el único. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. ¿Algún comentario sobre ese examen de forma presencial? Lo único que llevaríamos sería un lapicero, ¿verdad? Lo único, ¿qué más vas a llevar? Solo el lapicero y tu presencia. Algo que quiera que le llevemos, pregunta. No, de broma. Nada. Solo vas a llevar tu lapicero, hablar lo menos posible. Y si andas con gripe, mejor no vayas. ¿Para qué te ibas a poner y mejor te hago el examen virtual? ¿De acuerdo? Y los que no lo pueden hacer Lick, ese día, Como por ejemplo, ¿por qué? por eso que acaba de decir que anda en gripe. Bueno, mira, si es por gripe y si es por trabajo, no. Porque yo asumo que ustedes están en la universidad, es decir, están recibiendo clase. Es decir, me estás diciendo que si es por trabajo, don Julio, es decir, yo estoy aquí, pero de forma así, solamente estoy trabajando, pero es decir, no estoy en clase. Yo hago aparecer que estoy en clase, pero no estoy en clase. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, si es por una pequeña gripe, tú no vayas. ¿Me explico? Sí, Lick. Pero que sea de verdad, pero si es por carabato, por no ir, mira, entonces hace mal. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? En el chat les Dios mío. Es que creo que quieren hacer un picnic ahí, licenciado. ¿Le gustan los mariscos? No. Ah, más o menos. Más o menos. Sí. Ok, Una consulta. dígame. En mi caso sería el examen a las 10, es porque como soy de Honduras me tocaría viajar, entonces necesito una hora fija. ¿Cómo que en Honduras vivís vos? Sí, estoy en Honduras. Creí que estabas aquí en el país. No, ya, solo estuve una semana allá y me regresé y ya estoy de nuevo en Honduras. Y si las clases fueran presenciales, ¿cómo hicieses? Me tocaría vivir allá. ¿De qué lugar de Honduras sos? Del departamento de Intibucá. ¿Departamento de? Intibucá. Intipucá.
Intibucá. Intibucá. Sí, Yo viví un año en Honduras, de verdad. ¿sí? En un pueblo que se llama Lepaterique, que significa el pueblo de la eterna frescura. Sí lo conozco. Lepaterique, conozco, viví en Lepaterique, un pueblo muy remoto, una Yo, montaña de tam- pinos. yo también vivo en un pueblo, se llama Camasca. Tamasca, Lepaterique, viví ahí un año. Un pueblo, en ese pueblo hay un regimiento militar, ¿verdad que sí? Sí, es Sí, cierto. regimiento militar, así es. Para que te des En- cuenta. Ahí en Lepaterique me iba a morir ¿Y por qué? de pulmonía, Ah, de pulmonía me iba a morir. Sí. Pero me bajaron al hospital de gracias a Dios está con bien. Así es, Lepaterique, tierra de la eterna frescura, con los pinos. Me recuerdo ¿sabes que una cosa, Cindy? Toda la noche en ese pueblo, ¿sabes qué se escuchaba? Dígamele. En ese pueblo se escuchaba toda la noche esto. ¿Escuchás? Como Es el decir, sonido del viento. ¿sí? Fuerte, solo pinos de la superficie del mar para que se viese la punta del chaparrastique Oh, qué bajo una bonito. altura. Ese día que me iba a morir, ese día fue un día domingo, se bajaron todas las nubes, toda la neblina, y toda la neblina traspasaban así, los cuartos, inundaba todo el pueblo, para decirte cómo era de grave. No sé hoy cómo está Lepaterique, pero sí, cuando yo viví en ese tiempo, es decir, pinos por todas partes, pinos, un pueblo muy remoto, allá en el rincón de un pueblo, así es. Pero Pero bien, se escucha bonito. en caso tuyo, Evelyn, no puedes venir. Te daré el examen. ¿Para qué vas a venir por un examen? Te daré el examen virtual, ¿te parece? Estaría bien entonces. ¿Y para qué? ¿Para qué voy a decir yo? Sí, Dime, ¿para solo qué? por el susto. Dime, escúchame. ¿De dónde crees que a mí se me va a ocurrir y voy a tener una cabeza de que te vengas de allá solo por un examen? Sí, está ¿Dónde bastante cabe lejos. la cabeza? Y si hice el examen en India, ¿a dónde quedaría yo? Con Molly, si le Yo le hubiera hago el hecho examen a la compañera, ¿a dónde quedo yo? Sabiendo que es de Honduras. igual de lo que me acaba de decir con el compañero Anderson, ¿verdad? ¿Sí? Fuera un De que inconsciente y filosofía un tiene que desubicado. ser más humanista. Sería un inconsciente y un desubicado. Ok, te haré el examen, ¿de acuerdo? Ahí nos hablamos después. Evelyn. Está bien. Ok, entonces, María José Sarabia. Lick, una pregunta. Dígame, María Elena. ¿Cuántas preguntas más o menos vendrían en el parcial? 10 preguntitas. Solamente. ¿Cuánto tiempo, Lick? El que leyó y el que estudió y el que lee correctamente, 5 minutos. Otra pregunta. Y por 5 minutos nos va a hacer que nos vayamos 2 horas en el bus. Mira, y Eso si no es tú, ser humanista. según tú. Pero en las disposiciones está si yo decido examen o examen presencial de forma virtual. No te puedes agarrar de eso. Yo paso aquí hablando 2 horas y te vas a dar cuenta que el estudiante aquí no estudia. No estudia, le da lo mismo estudiar. ¿O no, Cindy? Sí, le tiene razón. A veces somos bien descuidados los Somos que estudiantes. nos descuidados y entonces yo no digo nada.
Yo paso aquí hasta 2 horas controlando y ustedes no participan, no contestan, no responden. Y a veces pienso que no están aquí. Pero eso es una decisión de la jefa. Si dice el jefe sí y si dice no. ¿De acuerdo? María José, explícame en el tema que yo mandé de historia de la filosofía, expliqué los dos abordajes relativos a la historia. Explícame la concepción idealista de la historia. Ya no recuerdo. ¿Te das cuenta, María Elena? No recuerdo. Yo lo expliqué. Cindy, Sí, sí lo explicó. y Este, escuchame, y esto que trabajo doble. Te explico y todavía me dedico a grabar 20 minutos de clase. ¿O no, Cindy? sí, Liz, ¿Y qué hacen quiere que ustedes? aprendamos bastante. ¿Y qué hacen? Pues a veces como que no lo valoramos mucho. No valoran el estudio. Pero explícame la concepción idealista de la historia. Sí, la concepción idealista, bueno, como le decía, ¿verdad? Hacía que las personas mantuvieran un orden, que creyeran que todo era unilateral y que, bueno, las personas creían que primero era la conciencia. Decían primero, por ejemplo, decir primero pienso y después existo. Y Ajá. en la concepción idealista también tiene que ver con los escenarios que presentó Marx y el otro se me olvida el nombre ahorita, que hablaban de la conciencia social. Ujú. Ok, Oswaldo, Alberto, Oswaldo Alberto. ¿No estás, Oswaldo? No me contestan. ¿Algún compañero que diga, aquí estoy, don Julio? Otra parte de mí, ¿verdad, Liz? No, quiero saber de algún compañero. Nadie contesta. ¿Y usted, María Elena? Dígame. ¿Algo que me explique sobre la concepción idealista de la historia? No sé, porque como le dije que apenas había entrado a las clases. Pero ya No le tenés puedo toda... hablar de algo de lo que no estoy relacionada por el momento, porque pero ya no me tenés- ha pero dado ya- chance de poder revisar todos los materiales. Y no me los puedo aprender de una vez todos, porque, o sea, son bastantes. Bien, ¿algún otro compañero? Nadie. También decía que la concepción idealista de la historia explicaba a la sociedad a partir de un espíritu universal que dirigió la vida de los pueblos e impulsaba a la sociedad hacia adelante, algo así, entendí. Ajá. ¿Y tenés apuntes? Sí, Ahí los tenés. sí. Bueno, léeme lo que es una concepción idealista de la historia. Concepción idealista de la historia explica que la fuerza motriz del desarrollo social explica a partir de las diferentes cosas de la conciencia social de Diferentes ideas, formas. diferentes formas de la conciencia social de las ideas, teorías, inclusive personalidades de un espíritu reflexivo puestas a las maneras populares al pueblo a las que llaman despreciativamente multitudes. Ok. Explícame qué es conciencia social, Evelyn. Es la vida espiritual de la sociedad. Ujú. ¿Y qué más? Evelyn.
Evelyn. ¿Te das cuenta, Cindy? Ya le va a responderle. ¿Y por qué me va a Sí, aquí estoy. Pensé que tenía el micrófono activado. Ajá. Sí, la conciencia social es la vida espiritual de la sociedad, es la forma en que, por ejemplo, nosotros, que yo diga, Dios es quien hizo la naturaleza, es esa forma de ver el mundo. Ujú. ¿Y el compañero Rodrigo está aquí? Sí, Lick, buenos días, presente. Dígame. Buenos días. Explícame qué es conciencia social. Conciencia social. Sí. Bueno, según lo que usted explicó en la clase anterior, la conciencia social es la habilidad para entender, considerar y apreciar los puntos de vista de otras personas en la sociedad. Ujú. Bien. Y no, bueno, no sé si me deja dar una ideita más, y que Ajá, son las dímelo. ideas, y que son las ideas y concepciones políticas y filosóficas que tenemos. Y usted mencionó un punto bien importante, que es que qué relación tienen las dos, quién antecede a quién, Sí. si el ser social Deja hasta ahí. determina. Ok. Hasta ahí. La conciencia social es eso, Rodrigo. Es la vida espiritual de la sociedad. Existe bajo diferentes formas. Ideas políticas, jurídicas, filosóficas, etcétera, etcétera. Te pregunto eso a ti y a tus compañeros porque antes de Marx predominaba un idealismo en las ciencias sociales, es decir, que la conciencia social determina el ser social. Es lo que predominaba. Es lo que predominaba. ¿Qué fue lo que hizo Marx? Invertir eso, darle vuelta a eso. Es decir, que el ser social determina la conciencia social. ¿Estamos claros, Rodrigo? Sí, Lick, correcto. Es lo que hizo Marx. Pero antes de Marx se consideraba que la conciencia social determina el ser social. Una concepción idealista de la historia es reconocer los factores ideológicos como los móviles decisivos de la sociedad. ¿Escucha bien? Los factores ideológicos como los móviles decisivos de la sociedad. ¿Cuáles son los factores ideológicos, Cindy? Los factores ideológicos. ¿Sí? No es lo mismo de las ideas políticas, ni jurídicas. Ajá. Ajá. ¿Estás de acuerdo, Rodrigo, con la compañera? Los factores ideológicos, los materiales y los ideales. Cindy, ¿estás bien con lo que dijiste primero? Vaya. Yo te pregunto, te digo eso, Cindy, y hago hincapié en esto, Cindy. ¿Por qué? Porque cuando vos lees un libro de sociología, un libro de historia o un libro de filosofía, si los lees, los autores, diferentes autores, van a describir la concepción idealista de diferentes maneras, pero siguen diciendo lo mismo. Van a describir. Un autor puede mencionar la conciencia social determina el desarrollo de la sociedad. Otros van a decir que los factores ideológicos son la fuerza motriz del desarrollo social. Yo te pregunto, ¿cuáles factores ideológicos? Son las ideas políticas, las concepciones políticas, jurídicas, filosóficas. Es la ventaja de leer. Yo te lo puedo decir de diferentes maneras. Los factores ideológicos son la fuerza motriz de la sociedad.
Las diferentes formas de la conciencia social determinan la sociedad. Determina la sociedad. De otra forma, la conciencia social determina el desarrollo de la sociedad. Y yo te lo puedo decir de otra manera. Las ideas políticas, jurídicas, son la fuerza motriz del desarrollo social. Hay una fuerza superior que determina el desarrollo de la sociedad. Te lo he dicho de 5 maneras, Cindy. Sí, de varias. Y es lo mismo. Y también se puede considerar que estos factores ideológicos son como, bueno, en sí vienen siendo las ciencias sociales, ¿verdad? No. No se relaciona. Es que un autor La nunca te parte va a de la decir, política. nunca usa, es que Cindy, un autor, nunca va a ocupar los mismos términos, mamita, nunca. Un autor puede decir conciencia social, otro puede decir factores ideológicos, otro puede decir las formas de la conciencia social, pero yo ya sé que es lo mismo. Es la ventaja de leer y de seguir el hilo conductor de todas las clases. ¿Me explico? Sí, Liz. Entonces, cuando yo digo factores ideológicos, ¿a qué se refiere? A tus ideas políticas, lo que vos tenés adentro aquí, las diferentes formas de la conciencia social. ¿Cuáles son? Ideas políticas, jurídicas, filosóficas, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera. Ibas a encontrar en algún libro, cuando yo comencé a estudiar filosofía y me encontré con un libro de historia. El autor decía, allá por el año 1800, las ideas gobiernan el mundo. Yo no entendía eso, Cindy, no lo entendía. Las ideas gobiernan el mundo. Y un día lo vas a encontrar en algún libro, lo vas a ver. Pero cuando lo leas, fácilmente vas a identificar en qué cosa, Rodrigo, que eso se refiere a la etapa premarxista, cuando los factores ideológicos, las diferentes formas de la conciencia social, las ideas políticas, etcétera, 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 son las que determinan el desarrollo de la civilización. ¿O no, Cindy? Sí, Liz. A eso hace referencia. Lo vas a entender y lo vas a captar. Lo vas a captar. Entonces, todo es cuestión de leer y de aplicarse. Entonces, a partir de que las ideas gobiernan el mundo, es un enfoque allá idealista. Las ideas gobiernan el mundo. Y considerando que los portadores de esas ideas, ¿quiénes son? Las personalidades sobresalientes, monarcas, caudillos, sabios. Entonces, los sociólogos, anteriormente a Marx, llegaron a la conclusión falsa de que estas personalidades actuaban como las únicas forjadoras de la sociedad. Porque el hombre es portadora de esas ideas, entonces el hombre es el que determina la sociedad, es el que permite el desarrollo de la civilización. Son los portadores de esas ideas. Por lo tanto, los hombres, las personalidades, los intelectuales, los reyes, los faraones, son los que determinan el desarrollo de la civilización. Y no es el trabajo, el de las grandes mayorías. Entonces, habíamos visto la concepción materialista e idealista de la historia. La concepción materialista de la historia parte de la categoría formación económico-social. ¿Y qué significa esa categoría, Rodrigo, de la formación económico-social?
que la sociedad se forma en base a la economía, producto de la conciencia social. La economía que surge a través de lo que produce la conciencia social. La formación económico-social primitivo, Rodrigo, no es más que una sociedad. Es un tipo histórico de sociedad. Es una sociedad que existió, que tiene su propia base económica, que tiene su propia la superestructura y que tiene su determinado modo de producción, como la sociedad esclavista, como la sociedad primitiva, feudalista. Entonces, hoy veremos un nuevo tema, la relación de la filosofía con las ciencias particulares. ¿Cómo se llama el tema, Cindy? La relación de la filosofía con las ciencias particulares. Correcto, ese es el tema. Me voy a referir a hablar un poco sobre la ciencia, para luego hablar de la relación entre la filosofía y las ciencias particulares. ¿De acuerdo? En la formación económico-social primitiva, el hombre tenía un conocimiento limitado, Cindy. Tenía un conocimiento limitado. Formación económico-social primitiva. El hombre tenía un conocimiento limitado y la memoria constituyó el medio para guardar los conocimientos y se transmitían de generación en generación en forma oral. ¿Cómo se transmitía el conocimiento, Cindy? De forma oral. De generación en generación. ¿Estamos claros cómo comenzó? ¿Cómo se fue trasladando el conocimiento? De forma oral, de generación en generación. ¿Estamos claros, Cindy? Sí, Lid. Estos conocimientos se producían principalmente sobre la acumulación de la experiencia del hombre. Es decir, que a partir de la experiencia, de la actividad práctica, el hombre iba acumulando conocimiento. Escúchame, iba acumulando conocimiento a partir de la experiencia, con el trabajo, con la actividad práctica del hombre. El hombre iba acumulando y se transmitía de generación en generación y de forma oral. Posteriormente, al desarrollarse la sociedad, Cindy, con la división del trabajo, el hombre se expande por todo el globo terráqueo. ¿Y qué pasa? Se va diversificando el trabajo. ¿O no? Aparecen nuevas esferas de producción. ¿Como cuáles, Cindy? Tejeduría, alfarería, agricultura, el comercio, la construcción, etcétera, etcétera. Van apareciendo nuevas formas de producción. Se diversificaban las actividades humanas. La aparición del Estado provocó de esta manera el desarrollo del conocimiento del hombre acerca del mundo. Así como el hombre, así como se diversificaba las actividades económicas, entonces empezó a acumular más conocimiento. ¿Me explico, Cindy? El hombre se expandía, se diversificaba el trabajo, por lo tanto, el conocimiento aumentaba, ¿o no? Sí. Entonces, la memoria del hombre individual ya no podía retener todos los conocimientos. Si ya no era suficiente la memoria, y surgió la necesidad de registrar por escrito. ¿Sí? Surge la necesidad de registrar
por escrito lo que el hombre observaba, sus generalizaciones. Mira cómo va el conocimiento, se transmitía de generación en generación, de forma oral. Y cuando el hombre se expandió, se diversificó, el conocimiento iba aumentando. Entonces esa memoria ya no era suficiente. Había que registrar por escrito todo ese conocimiento. Rodrigo, ¿me estoy explicando? Afirmativo, Lick. Afirmativo, Lick. Entonces había que registrar todo ese conocimiento. Y nace la escritura. Así nace la escritura. La escritura nace a partir del trabajo. La escritura, Rodrigo, no fue, como también el lenguaje articulado, producto de un hombre. Por eso tiene el material de Federico Engel. El lenguaje no es producto de un hombre. ¿Cómo nace el lenguaje, Rodrigo? El lenguaje nace principalmente cuando el hombre tiene la necesidad de comunicarse con sus otros compañeros, en el cual él emite sonidos, gruñidos, y eso con el tiempo va evolucionando y se van convirtiendo en palabras articuladas. Y en opinión personal, y que es muy interesante cómo todo esto que está hablando usted ahorita compagina con el documento que nos dio, o sea, se puede relacionar. Imagínate que allá en la comunidad primitiva, Cindy, hacerte una idea de que vivías allá en la comunidad primitiva hace miles y millones de años. La infancia del género humano, cuando el hombre comenzó. Los hombres, fíjate que vos vivías en la casa, atendiendo los hijos y otros menesteres domésticos. Pero el hombre se iba de forma colectiva a enfrentarse, a buscar comida, carne, alimento. El hombre primitivo, de forma individual, no pudo haberse desarrollado, vivir. Tenía que hacerlo de forma colectiva y enfrentarse a la vida de forma colectiva. Iba en grupo, de forma colectiva, a cazar animales. Era parte de su trabajo, conseguir comida. Y en ese proceso, el hombre empezó a emitir sonidos y que luego fue articulando un lenguaje articulado. Fueron comunicándose, pero fue a partir del trabajo. Entonces, el lenguaje y la escritura no fue producto de un hombre, fue producto del trabajo, de la experiencia acumulativa de hombres. Fue un medio, la escritura fue un medio para intercambiar pensamientos. Sí, intercambiar pensamientos. Además constituyó un modo, una forma de acumular conocimientos. La escritura es el resultado del esfuerzo de muchos hombres. Rodrigo, el esfuerzo de muchos hombres. El problema, Rodrigo, es que nosotros no me han enseñado, don Julio, este enfoque de ver el mundo y ver el hombre. Yo solamente sé que el mundo fue creado por Dios y punto, y nada más eso. Yo desconozco cómo nace el lenguaje. Es decir, que el lenguaje, cuando crearon si yo partiese de explicar el hombre a partir de la Biblia, es decir, que el hombre apareció de la nada y apareció el lenguaje. ¿No es así? Entonces es otra forma de ver la vida, acorde a la realidad. Sin embargo, el monopolio de la escritura
en su forma más desarrollada, se mantuvo como monopolio de un círculo reducido de hombres que eran miembros de la clase dominante, explotadora de aquella época, llámese sacerdotes, funcionarios, intelectuales. El arte de la escritura, una vez conocida, se convirtió en un medio de acumulación de conocimientos que se transmitían de generación en generación, de un pueblo a otro pueblo. Lo mismo puedo mencionar acerca de la astronomía. La astronomía es producto del trabajo, de la actividad práctica del trabajo, que surgió de la necesidad práctica del hombre, de conocer las leyes que rigen el cambio de las estaciones del año y de la necesidad de orientación para viajar en la noche. En Egipto, Babilonia, donde la agricultura constituyó una actividad fundamental, estaba vinculada a las inundaciones, al desborde de los ríos. Los conocimientos astronómicos eran indispensables en Egipto y en Babilonia para calcular los periodos en que se producían las inundaciones de los ríos. Era importante conocer las estaciones. ¿Por qué era importante conocer los desbordes de los ríos, Rodrigo? Porque era importante para los egipcios. No solo para los egipcios, sino que también tenemos un ejemplo aquí en América, para los mayas y los pipiles, con el desbordamiento de los ríos y ellos más o menos sabiendo en qué fecha se podrían desbordar o en qué estación del año, ellos sabían en qué momento cultivar y cosechar. Correcto, es muy correcto, es muy correcto. Y a partir de esos conocimientos astronómicos no podemos prever y anticipar cualquier desborde del río, Rodrigo. Sí, por supuesto, Lick. Y esos conocimientos no han sido acumulados acumulados por la experiencia humana de miles y miles de hombres. Sí, empíricamente. ¿Sí? ¿O vos pensás que es producto de un hombre, según vos? No. No, para nada, Lick, es en colectivo. O como según vos te hacen creer, History, que es producto de qué? De una luz, o de unos alienígenas que vinieron. O así no lo plantean. ¿Has visto esos programas, Rodrigo? Sí, ahí darle Lick, alienígenas ancestrales y ese tipo de cosas que le quieren meter en la Ancestrales, que los que han permitido el desarrollo de la civilización. Imagínate. ¿Y cuál es el contenido ideológico detrás de eso? ¿Cuál es la doctrina que hay detrás de todo eso? Desacreditar los pueblos de Oriente, menospreciar en los pueblos de Oriente por parte de Occidente, deslegitimar el conocimiento que habían alcanzado esas culturas, desacreditar. Y más de algunos se creen en esas tonteras, en esas posturas de que vinieron alienígenas y le proveyeron a la humanidad, a esa cultura, luz en la cabeza. Perdón, permítame. ¿Qué pasa? No, ok, de acuerdo. Hasta mañana, ok.
Perdón, ¿en qué estábamos, Rodrigo? Estábamos, Lee, que usted estaba planteando cuál era el objetivo de ese tipo de cosas que imparten ahí los occidentales para desacreditar y opacar a la cultura oriental. Correcto. Para desacreditar, para decir que el conocimiento surge en Grecia. Pero de los griegos no dicen nada. De Roma no dicen nada. Solamente de Antiguo Oriente. Entonces eran importantes los conocimientos de astronomía. Es como que me digas que en este día va a caer una tormenta tropical en nuestro país de 5 días. 5 días, una tormenta tropical. Eso va a provocar daños a nuestro país. Cindy, Sí, provoca daños. Sí. ¿cómo qué tipo de daño va a provocar? Pueden haber deslaves, los ríos también se pueden crecer y para las personas que viven cerca de esos lugares puede ser peligroso. ¿Y qué más? ¿Y para nuestra economía? También afecta a la economía. Sí, puede afectar a la economía, a los frijoles, al maíz. Pueden perder toda la producción de este año. Y va a perderse. Se perdió. Por la concentración del agua. La saturación del agua en nuestras tierras. ¿Te imaginas ya por el 2001? Que ustedes posiblemente no estaban todavía, no habían nacido. Cuando preguntarle a tus papás cuando se llevó a cabo el fenómeno Mish, allá por el 2001. Fue horrible. Eran cántaros, pero cántaros de agua. De 3 horas. No paraba de llover. Chubascos. No te imaginas. Chubascos de aguas. Entonces eso, los babilonios, los egipcios y otras culturas milenarias desde su origen tuvieron que anticipar y prever. El conocimiento de astronomía les anticipó evitar esos desbordes. Saber los desbordes para anticipar su economía, su producción. Había que prever todo eso. Entonces la astronomía surge a partir de una necesidad práctica. La necesidad de medir campos hizo nacer la geometría. La construcción de grandes edificios para actos políticos, religiosos, la construcción de pirámides, la construcción de obras hidrotécnicas como canales, presas, diques, la construcción de barcos, la necesidad de navegación y otras ramas de la producción hicieron surgir la mecánica, la matemática, la física, la aritmética, la ingeniería, la química. La necesidad vital de la lucha contra las enfermedades de los hombres y animales hizo que apareciese la medicina y la medicina veterinaria. Y ello contribuyó al nacimiento y al desarrollo de la botánica, la zoología, anatomía, fisiología. En este sentido, las necesidades prácticas movieron al hombre a la necesidad de conocer las causas de las enfermedades del hombre y de los animales,
a estudiar las propiedades provechosas y nocivas de las plantas. Así fue surgiendo los conocimientos, Cindy, las ciencias, la medicina, la zoología, la química. El hombre tenía que conocer el mundo que lo rodeaba. Había que comprenderlo y conocer. Con lo mencionado anteriormente, se llega a la premisa que la fuerza motriz en el nacimiento y desarrollo de la ciencia está vinculado a la actividad práctica del hombre, a las necesidades prácticas sociales, al desarrollo de las diferentes formas de producción o ramas de la producción, la agricultura, la construcción, la navegación, las artesanías, la alfarería. Está vinculado el desarrollo de la ciencia al desarrollo económico, al desarrollo de la producción, al trabajo. Resumiendo lo anterior, se concluye que la ciencia, al partir de las necesidades prácticas y del desarrollo de la producción, el desarrollo de la ciencia guarda una relación directa con el desarrollo y avance de la técnica, con las exigencias de la producción. La historia de la ciencia, Rodrigo, la historia de la ciencia es la historia de la lucha entre el conocimiento y la fe, la ciencia y la religión, la lucha entre materialismo e idealismo, la lucha entre las tendencias progresistas y las tendencias más reaccionarias y caducas, una lucha que en la sociedad de clase expresa una lucha de clases. La ciencia no solamente consiste en formulación de leyes, sino también su interpretación y generalización filosófica, teórica. En este terreno se despliega en la ciencia una permanente lucha de opiniones. Las leyes de todas las ciencias, naturales como sociales, son leyes objetivas. Son leyes objetivas. Leyes naturales y leyes sociales son objetivas. ¿Qué significa eso? Que son independientes de mi voluntad, independientes de mi conciencia, Rodrigo. Debemos mencionar, y esto lo expliqué, Rodrigo, y me imagino que lo habrás estudiado. Mencioné que las leyes de la naturaleza se desarrollan y son descubiertas sin mayor obstáculo. ¿O no, Rodrigo? Sí, así es, Lick, porque son objetivas y están ahí, no lo puede cambiar nuestra voluntad y conciencia, solo es de que nosotros las vayamos descubriendo. Son descubiertas sin mayor obstáculo, porque no afectan a los intereses de las clases opresoras. No afectan a los intereses de las clases opresoras. No afectan a los intereses económicos, las leyes naturales, pero es muy distinto a las leyes sociales. Es muy distinto. Muy distinto con relación a las leyes sociales. Su descubrimiento y su investigación, tales como la política, la sociología, la teoría del Estado, la economía, el derecho, afectan los intereses de las clases opresoras. Y esto hace que provoquen una lucha sin tregua por parte de las clases opresoras. Es decir, que el descubrimiento y la utilización de las leyes sociales para la transformación de la sociedad capitalista chocan
con los intereses y las aspiraciones de las clases opresoras. Escucha bien. El descubrimiento y la utilización de las leyes sociales que permiten cambiar este sistema capitalista chocan con los intereses y las aspiraciones de las clases sociales. Esas clases opresoras que quieren continuar y perpetuarse como clases dominantes. Numerosos intelectuales, filósofos burgueses se esfuerzan por demostrar que las leyes naturales y sociales no poseen un carácter objetivo, sino que son a juicio de cavilaciones de la mente. Cindy, ¿sabes qué significa la palabra cavilación? No, licenciado. ¿Rodrigo? Pues creo, Lick, que es como una creación, cavilación de la mente, pues es como una maquinación, algo que se cree y se produce en la mente. Es una reflexión. Cavilación es una reflexión. Los filósofos burgueses creen que las leyes objetivas son producto de reflexiones de la mente, de las cavilaciones de la mente. Es como yo te dijese, Cindy, el ser social es determinado por cavilaciones de la mente. ¿Me estoy entendiendo? Cindy. Estoy pensando, Liz. O sea que ¿Vos me como entendés, que Rodrigo? estuviera- Sí, Lick, así es. Sí, Lick, así es. Antes de Marx, no se creía que el ser social estaba determinado por reflexiones de la mente. ¿O no? Te lo he dicho de otra manera. Ah, sí, Liz. Correcto, Lick. Correcto, Lick. ¿No lo estoy diciendo de diferente manera? Sí, lo estoy diciendo de diferente manera. El problema es que yo, don Julio, carezco de léxico, de vocabulario, de que no leo. Ese es el problema. Que es mucha información, don Julio, muchos conceptos, muchas categorías. Y cuando venga el próximo ciclo, yo tengo que aprenderme. ¿Ya te aprendiste los huesos, Rodrigo? Los huesos. Los huesos. Sí, te dejé una tarea. Que antes que te los pide el doctor, aprendértelos este año. ¿Por qué vas a esperar el próximo año? ¿Te vas a ahorrar tiempo? ¿O no? Sí, es correcto, Lick. Sí, es correcto, Lick. En un mes me voy a aprender los huesos de la mano. El otro mes, los huesos de los pies. El otro mes, los huesos de la cabeza. ¿Quién ha ido aprendiéndose los huesos? En este curso. Alguien que se anticipa y prevé el próximo año. ¿Quién, Cindy? Sí, un alumno que lee. Pero lo has hecho vos. Sí, me los estoy intentando aprender. Mira, en vez de que te dediques una hora a estar viendo el Facebook, dedicate esa hora a aprenderte los huesos. Te lo digo en serio. En vez de estar en el teléfono una hora, 2 horas, dedicate esa hora a leerte, a aprenderte los huesos. Anticipate y prevé. Antes de que me los pida el doctor, ya los tengo aquí. ¿O no, Cindy? Sí, licenciado. ¿Te los has estado aprendiendo? Sí, Los huesos de la mano. ahí están los falanges. E ilustrame cuántos huesos tiene en la mano. Yo no sé. ¿Cuántos huesos tiene? ¿Sí? ¿Cuántos huesos tiene en la mano? Dos. Como que los estás contando. Sí. Ok. ¿Ah? Mejor después me pregunta, Liz.
Pero ¿sabes cuál es el mensaje? Aprendan. Sí. No esperes el próximo año. Apréndetelos hoy. ¿Qué esperas el otro año? Mañana, mamá. Mañana, mamá. Así como dijo. Mañana, papá. Es que mañana, papá. Hay que te encuentren. Es hoy. Rodrigo. Mañana, papá. Mañana, papá. Mañana, mamá. Es hoy. Ahí vas a andar apurado el próximo año perdiéndote los huesos. Y solamente te van a dar 5 días. Ahí van los estudiantes en el bus estudiando. Ahí van con el libro, mira. En el bus, en la 90F. Leyendo su libro de anatomía, aprendiéndose los huesos. Un día antes del parcial. Pero así como quieren ustedes. Entonces, los filósofos creían, burgueses, intelectuales, que las leyes sociales y las leyes naturales son producto de cavilaciones de la mente. Es como decir que el desarrollo de la sociedad es producto de la cavilación de la mente o reflexiones de la mente. Rodrigo, el conocimiento del mundo que nos rodea tiene una larga historia. ¿Sí? Y eso tenlo aquí presente. El conocimiento que tenemos acerca del mundo tiene una larga historia. Una larga historia de miles y miles y miles de años. Es un movimiento que va de la ignorancia al saber. ¿Cómo va, Rodrigo? Va de la ignorancia al saber. Del conocimiento incompleto e imperfecto a otro conocimiento cada vez más perfecto. ¿Escuchaste bien? Un conocimiento que va de la ignorancia al saber. De prueba y error hasta ir mejorando. Del conocimiento incompleto e imperfecto a otro cada vez más completo y superior. De un conocimiento inferior a un conocimiento superior. Eso es dialéctica, eso es ver el conocimiento de forma dialéctica, ¿o no? ¿Y qué es dialéctica, Cindy? La dialéctica es el método del materialismo. Es ver las cosas en movimiento, dime. Dilo, es ver las cosas en movimiento, don Julio. Es ver las cosas en movimiento, don Julio. Así es, eso es dialéctica. El conocimiento hay que verlo de forma dialéctica, Cindy. El conocimiento tiene una larga historia, ¿o no crees tú? Sí, tiene una... De miles y miles y miles de años. Un movimiento que va de la ignorancia al saber. Un conocimiento de lo inferior a lo superior. ¿Cómo comenzó, Rodrigo, el hombre a conocer? ¿Cómo? Como le había comentado. Con ignorancia. Con prueba y error. Con prueba y error. Sí, pero con ignorancia. El hombre comenzó a conocer el mundo de forma ignorante. ¿O no? O según tú, el hombre tenía conocimiento. Allá en la forma más primitiva. Una piedrita. Su primera fuerza productiva. La piedra. ¿Vos pensás que con esa piedra dominaba todo el mundo? No. Ahí nace el idealismo. En esa forma de abordar la naturaleza. En esa forma de ignorancia. El hombre no sabía nada. Nada sabía, Rodrigo. Nada.
La ausencia de conocimiento dio origen al idealismo, dio origen al método metafísico. El hombre en su actividad práctica entra en relación con el mundo material, ¿o no? Sí, el hombre con su actividad práctica. ¿O crees que el hombre cuando se diversificó el trabajo, no entró en contacto con el mundo, con la naturaleza? Sí. Entró en contacto con una relación directa con el mundo que lo rodea. Y este fue sometido, conquistado y transformado. Por lo tanto, los hombres, por lo tanto, las ciencias aparecen como una respuesta. Esto tenerlo presente. Las ciencias aparecen como una respuesta a las necesidades del hombre. Rodrigo. Sí, dígame, Lick. ¿A qué se refiere? Que todo el conocimiento se basa en la experiencia. ¿A qué se refiere? Que todo el conocimiento se basa en la experiencia. Se refiere a que todo el conocimiento del ser humano lo obtuvo por la necesidad de realizar ciertas cosas para su propia supervivencia, y en el proceso él se iba equivocando, y a medida él se iba equivocando iba diciendo, no, esto no lo vuelvo a hacer para que me salga bien, así que voy a intentar de otra forma para poder desarrollar el conocimiento. Ok. ¿Alguna otra opinión de otro compañero? Bueno, pregunto. Son 47 Que el compañeros. conocimiento, como dice al principio, fue de margen de errores, ¿verdad? Pero técnicamente cada vez la Sí. persona se lo compartía, digamos, el padre se lo compartía el hijo podría llegar a desarrollar algo más con lo que el padre le había enseñado, y así se iba aumentando el conocimiento poco a poco. Correcto. Cindy, ¿qué quieres decir? Sí, que dicen que de los errores se aprende y eso fue lo que le pasó a estos hombres primitivos, de que con sus errores ya iban, bueno, como decía Rodrigo y Osvaldo, de que con los errores que tenían ellos iban aprendiendo que eso ya no lo iban a hacer, y si ellos ya no llegaban a investigar más, como decía Osvaldo, sus hijos les podían ayudar, ¿verdad? Con el conocimiento que ya habían adquirido de sus padres, lo que ellos les enseñaban, ya ellos sabían que algunas cosas ya estaban experimentadas y ellos venían y experimentaban nuevas cosas. Ok. Todo el conocimiento se basa en la experiencia. ¿Qué significa eso? Esto no significa, Rodrigo, en absoluto, que el conocimiento es fruto de mi experiencia personal. Es fruto de una experiencia individual. No significa eso. El conocimiento se basa en la experiencia. Significa, Cindy, que todo el conocimiento se basa en la experiencia colectiva de todos los hombres de la humanidad. ¿Qué significa, Rodrigo? Que el conocimiento se basa en la experiencia del colectivo de todos los hombres de la humanidad. Se basa en la experiencia colectiva de todos los hombres. Eso significa. No es la experiencia individual de un hombre, sino la experiencia colectiva de miles y miles de hombres. Y que se ha transmitido de generación en generación. Imagínate. ¿Qué es el pensamiento, Rodrigo, para vos? El pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Y lo hemos venido discutiendo.
Sí, correcto. El pensamiento es el producto de la conciencia como reflexión de nuestra mente con el mundo material. ¿Cómo va? Cindy, ¿qué es pensamiento? Ajá, para mí también el pensamiento tiene que ver con la conciencia y la conciencia es una función del cerebro, ¿verdad? Entonces, Ajá, ok. Oswaldo, qué es pensamiento? Es una manera de razonar. Una manera de razonar. ¿Algún otro? María José Sarabia. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Dime qué es pensamiento. Es todo lo que nosotros reflexionamos. Es todo lo que el mundo Tener un reflexiona. pensamiento crítico de nuestro alrededor. ¿Y Esmeralda? Isabel. Eso no lo sabría decirle. Mira, pero Esmeralda, ¿verdad que no me equivoco? Que es la falta de interés. También el pensamiento puede ser, Espérame, Waldo. ¿Verdad que eso es, Esmeralda? Es la falta de interés. Esmeralda. Oswaldo. que también podemos considerar el pensamiento como... Te hay una pregunta. ¿Es la falta de Sí, interés? correcto. Es la falta de interés. Es la falta de interés. De saber. Dime, Oswaldo, ¿qué es el pensamiento? También el pensamiento lo podemos considerar como el hecho de crear o formular ideas y estas pueden estar representadas en la mente. Ok. Otra idea, otra participación de otro compañero. ¿Qué es pensamiento? De 46 compañeros, solo 4. Ajá. Quiere decir que yo estoy aquí como si el primer día de clase. Licenciado, ¿Y ver? no sé si vaya a estar errónea mi opinión acerca del pensamiento, pero por lo que yo entiendo del pensamiento es el resultado de tener conciencia, ya que usted mencionaba en las clases anteriores que para poder pensar tiene que haber un estímulo. Entonces me imagino que es el resultado de tener conciencia. Oswaldo, Sí, dígame. yo expliqué qué es pensamiento. Y te voy a decir en qué momento lo expliqué. Lo expliqué cuando mencioné el segundo problema de la filosofía. ¿Cómo se efectúa el conocimiento o no? Sí, la teoría del conocimiento. ¿Cómo se efectúa el conocimiento, Oswaldo? Así, a rasgos generales, ¿cómo se efectúa? Pues en 3 etapas que son la sensorial, percepciones y representación. Ajá. ¿Y luego? También tenemos que está el pensamiento humano o teórico abstracto, que se Ajá. basa de 3 elementos: conceptos, juicios y raciocinio. Oh, de acuerdo. Y hoy dime, ¿qué es pensamiento teórico? Es lo que estoy hablando. ¿Qué es el pensamiento? Entonces, ¿qué es el pensamiento? Únicamente es Porque de eso estamos hablando. pues es un conjunto en realidad de lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Que con el pensamiento también podemos generar conceptos, juicios y raciocinio, pues con lo que hablamos. Pues, el concepto, que es la unidad básica del pensamiento, los juicios son un conjunto de pensamientos, y el raciocinio
es el conjunto de juicios donde se asegura que la verdad absoluta, en cierto modo. Cuando nosotros decimos el mar es azul, damos a identificar que el mar es azul, por ende, ¿va? Si solo nos quedamos solo con la palabra mar, solamente sabemos que es un conjunto de agua. De acuerdo, Oswaldo, de acuerdo. Cuando yo te hago una pregunta, Oswaldo, a ti y a tus compañeros, yo espero, porque no es cosa mía, Oswaldo. Eso tienes que identificarlo, no es cosa mía. Es que así ya está la teoría, ¿me explico? Ya está la teoría, sí. ¿Qué es el pensamiento? Ya lo establece la teoría. ¿O crees que es invento mío? No, licenciado, ya lo está. No. ¿Qué te dice la teoría? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué te dice la teoría? ¿O es invento mío? Decir que el pensamiento es una facultad cognitiva exclusiva del hombre. ¿Es invento mío o lo dice la teoría? ¿Qué es el pensamiento? Una facultad cognitiva exclusiva y propia del hombre. Repetímelo. Una propiedad cognoscitiva exclusiva del hombre. ¿Sí? Facultad cognoscitiva exclusiva y propia del hombre. Que consiste en la elaboración de conceptos, juicios, raciocinios, leyes y teorías. ¿En qué consiste, Rodrigo? Consiste en razón, raciocinio y teorías. No, yo no dije eso. Dije elaboración. ¿Quién es el único capaz de elaborar conceptos, Cindy? Nosotros, el hombre humano, El hombre. de elaborar conceptos, capaz de elaborar conceptos. ¿Quién? El hombre. Su pensamiento. ¿Lo digo yo o lo dice la teoría? Lo dice la teoría. ¿Y por qué es tan difícil asimilar eso? Tenemos que estudiar más. Sí. Oswaldo, ¿por qué es tan difícil eso? Porque no hay interés también. No se te olvida que es pensamiento. Ahora ya no. Dime qué es pensamiento. Conjunto cognoscitivo y propio del hombre. Ajá, ¿y qué más? Ay, no, díganme. Se refiere a la conformación o elaboración de ¿qué, Rodrigo? De conceptos, juicios, Juicios y raciocinio. teorías y leyes. ¿Quién elabora las leyes? Esto, el pensamiento. Yo esto te lo expliqué desde hace 2 semanas, Rodrigo. Desde hace 2 semanas. ¿O no? ¿Acaso el pensamiento no elabora categorías? Pregunto. ¿O no? Cindy. Sí, me parece que sí. Parece. Por supuesto, elabora categorías, los conceptos. O tú me vas a decir que las ciencias no tienen categorías. Sí tienen categorías. Las matemáticas no tienen categorías. La física no tiene categorías. La sociología no tiene categorías. El derecho no tiene categorías. La biología no tiene categorías. Sí. La filosofía no tiene categorías. Y que son fruto del trabajo, del contacto que el hombre tiene con la naturaleza. Son producto del trabajo. Eso es el pensamiento, no lo olvides. Es la conformación, la elaboración de conceptos, categorías, la elaboración de leyes, teorías, ideas, juicios, raciocinio. Y ese pensamiento, Rodrigo, es parte
es parte de toda la experiencia humana, de toda la experiencia humana, de toda la experiencia colectiva de miles y miles de hombres. El pensamiento también es parte de esa actividad sensorial humana. Porque hay que recordar que la fase inicial del conocimiento es el conocimiento sensorial. Luego pasan al teórico abstracto. Y el pensamiento también es parte y es producto de esa interacción o relación del hombre con el mundo. Mira. Por lo tanto, el pensamiento, Rodrigo, debe verse como parte de este complejo proceso de interacción permanente. El pensamiento no es como lo plantean los idealistas, Rodrigo. ¿Vos pensás que el pensamiento es un don misterioso, Oswaldo? No, no lo es. Es un don misterioso que viene de lo alto, según tú. No, no lo es. Lo tiene el ser humano. ¿Pensás que el pensamiento es un ser aparte y que tiene vida? No. ¿O es un ser independiente? No. Yo debo aprender en este momento que el pensamiento no es más que una facultad cognitiva del hombre, la que me permite crear conceptos, producto del trabajo. Eso es todo. Y que ese pensamiento es producto de la experiencia colectiva. De la experiencia colectiva. Como por ejemplo, ¿has oído hablar de Demócrito? Me suena el nombre, pero no recuerdo bien. Demócrito fue el que planteó por primera vez toda una concepción científica del átomo. Pero Demócrito no fue el primero. Los hindúes y los chinos ya la habían planteado. ¿Cuál fue el mérito de Demócrito? El haber estructurado toda una concepción científica. ¿Y vos pensás que Demócrito tenía las herramientas? No. ¿Tenía la tecnología? Tampoco. Él solamente hizo una conjetura a partir de la observación. Mira, y no se equivocó. No se equivocó. Hasta el siglo XX fue comprobada. Siglo XIX fue comprobada que era cierto. Entonces Demócrito no andaba equivocado, Cindy. ¿Verdad que sí? No andaba equivocado. ¿O andaba equivocado? No estaba equivocado. ¿Pero qué pasó? Hasta el siglo XIX se invalidó la teoría de los átomos. ¿Por qué? Porque se descubrió que habían partículas más pequeñas que los átomos, llamados electrones. Y posteriormente se desarrolló las fuerzas productivas e invalidaron los electrones. Y se dio cuenta que habían partículas más pequeñas que los electrones, llamados neutrones. Y luego, mucho después, se invalidó y se descubrió que había partículas más pequeñas, llamadas protones. Mira cómo va el conocimiento de lo inferior a lo superior. ¿Y tú crees que dentro de 50 años, 100 años o 200 años no sabremos que hay partículas más pequeñas que los protones? ¿Rodrigo? Sí, es correcto, Lee. Como usted dice, todo es dialéctico, va en movimiento. Todo es dialéctico. El conocimiento va dialéctico. Y toda esa experiencia. Mira, desde cómo ese conocimiento del átomo ha venido de forma dialéctica, de lo inferior a lo superior. ¿Cómo ha venido? De lo inferior a lo superior. Y ese conocimiento es producto de la experiencia colectiva de muchos y muchos hombres, Oswaldo. El pensamiento es la elaboración de categorías, de principios. Es cierto que esto lo elabora.
Es cierto que el pensamiento elabora las categorías, conceptos, juicios, pero son resultados de ese contacto con el mundo. Son producto de la actividad colectiva de miles y miles de hombres. ¿O pensás que es producto de un hombre? ¿Son ustedes? Rodrigo, ¿pensás que es producto de un hombre? No. No, Lick, para nada. No es producto de un hombre. No es producto de un hombre. Ni tampoco el producto de una luz del más allá. Como te quieren hacer creer a vos. Te quieren hacer creer a vos de que en History, la cultura maya, los hindúes, los babilónicos, los egipcios, fueron grandes culturas porque les vino una luz, unos alienígenas. Fue por eso desarrollaron, Rodrigo. Los egipcios, los mayas, los aztecas, los incas, por los alienígenas ancestrales, según tú. No fue por eso, Lick. Eso es lo que no quieren hacer. Esto te quieren hacer creador, Occidente. Entonces podemos decir que la cultura maya fue producto, su civilización fue producto de la experiencia colectiva de miles y miles de hombres. No fue producto de qué, de un alienígena que vino allá, que vino de otro planeta y le dio una luz. Eso no es. Eso es para menospreciar, para subestimar y deslegitimar su conocimiento, su cultura. Desacreditarlos. Hay que leer más, Rodrigo. De lo que se pierden, Cindy. Es decir, que a vos fácilmente te dan paja. Viene cualquier baboso, te da paja, Cindy. ¿Verdad que sí? No, Lick. Sí, te da paja. Cualquier persona te da paja. Viene un político charlatán y le crees todo lo que dice él. Entonces viene la filosofía para que ningún charlatán le dé paja, ningún político le dé paja. Si viene cualquier charlatán y le da paja a ustedes. Vienen los medios de comunicación y le dan paja. Viene una guerra ideológica, mediática, y se dejan dejar paja. Y ensamblan otras ideas. Sí, don Julio, es que los incas fueron producto de otros seres. ¿Cómo pudieron esos burros patas arriba levantar toda una construcción y toda una civilización, don Julio? Si éramos burros, éramos salvajes. Hay gente que cree eso. ¿Cómo es posible? Es cierto, es que tuvo que haber algo, don Julio. Entonces nos quitan nuestras ideas y nos ponen las ideas de otros, según los intereses de las clases más reaccionarias. Entonces, Waldo, nos queda claro qué es el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? ¿Y cómo resulta el pensamiento? De la experiencia colectiva de muchos hombres, considerando que el pensamiento no es más que la elaboración de conceptos, categorías. Ahora, si usted, Oswaldo, y con mucho respeto, si usted cree en su representación, en su concepción del mundo, aquí dentro de su cabeza, que el pensamiento es elegir entre el bien y el mal, pues creará usted. ¿De acuerdo? Es su vida. Pero eso en la filosofía y en la ciencia no es eso. Ni en la psicología. Tú puedes ir a consultar a un psicólogo. ¿Tú estudiaste psicología, Rodrigo? Sí, Lick. ¿Qué te dijeron los psicólogos qué es el pensamiento, si recordás algo? Pues sí recuerdo bastante, Lick, pero el problema es de que pues las clases que
que se me impartían no eran muy didácticas, por decirlo así, no era una explicación un poco favorable para que uno aprendiera, pero sí se me quedó algo y es básicamente igual a lo que estamos viendo ahorita. El Que pensamiento. el pensamiento es una facultad cognitiva propia del ser humano y solo de él, pues. Y ellos no le llaman pensamiento. ¿Con qué nombre la conocen ellos? Usan los psicólogos. La psique. Ellos les dicen la psique o La psique. reflexología, lo que La planteaba psique. Lenin. La psique. Es lo mismo, la conciencia, el pensamiento. Y al final, el mundo no existe en mi cabeza solo en forma de imágenes y conceptos. Eso es todo. Eso es todo. Pero es difícil que el muchacho entienda eso, que asimile eso. Porque yo, don Julio, yo nunca, en bachillerato, nunca me explicaron qué es pensamiento. Nunca me explicaron qué es pensamiento. Por eso hay que reformar la educación en este país. Reformarla. Reformarla, los programas de estudio. Hacer una reforma educativa. Acorde a nuestro pueblo. Acorde a las necesidades del estudiante. No acorde a los intereses de los ricos. El pensamiento solamente es eso. Entonces debe quedar claro que el pensamiento es producto, resultado de la experiencia colectiva de miles y miles de hombres. ¿Está claro, Cindy? Sí, licenciado. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es la facultad cognitiva exclusiva y propia del hombre. Ajá, ¿y qué más? Tiene, ¿cómo se llama? Puede ser en forma de concepto, en forma de No, se puede juicio. hacer en forma. Yo no ocupo ese término. Dijo, Es la elaboración. eso, elaboración de conceptos. Es lo mismo que lo que tú acabas de decir. ¿Ah? Que si forma y elaboración es lo mismo. Sí, es lo mismo. No, no es lo mismo, No, no es lo mismo. no es lo mismo. Cuando seas doctora tienes que ser rigurosa, Cindy. Sí, licenciado, tiene razón. Y lo siento por pedirles rigurosidad. Cuando vos estudias allá, quinto año, sexto año, el doctor te va a pedir rigurosidad. Y te acordarás. Riguroso. Sí, más en una carrera como medicina, un error puede significar Riguroso. incluso la muerte de un paciente. O darle una mala medicina a un paciente. O no saber nada y lo mandas a otro porque no sabes nada. O Sí, un doctor solamente se reduce a dar pastillitas porque tiene miedo a dar otras cosas. Así es. O doctores que solamente son sacapistos. ¿Sabes qué cuánto me sacaron hoy? ¿Cuánto le sacaron? ¿Quieren saber ustedes? ¿Cuánto me sacaron hoy? ¿Quieren saber, Rodrigo? ¿Quieren saber? Sí, dígame, ¿Y los demás quieren saber cuánto me sacaron? ¿Quieren saber? Sí. ¿Ah? Para que te des cuenta que son sacapistos. Te dije que tuve COVID, te conté, Cindy. Sí, licenciado. Bueno, me fui a un doctor privado, aquí del pueblo. Y cuando llego, fui dos veces. Y maestra, ¿hasta dónde soy yo? Ellos tienen farmacia, un subotiquín. Y yo para ayudarles, y por no irme a la farmacia, me joden. La segunda vez que fui,
No me bastó. La primera vez no me bastó. Pero ya aprendí. La segunda vez que fui, me hice el examen. Otros doctores no te cobran solo por el examen. Bueno, he leído el examen y la consulta valía, yo por no preguntar, pero la consulta anda costando entre 10 y 15. Unos cobran 10 y otros 15, pero yo no sé cuánto me cobraba. Si 10 o 15, me cobró $30. $30. Yo qué iba a decir, va, tome, gracias. Me dijo, ¿quiere las pastillas? ¿Quiere? O la va, no. Yo dije, va, voy a ayudarle a este muchacho. Le la voy a comprar a usted, doctor. Me vendió un medicamento, creo que aquí no lo tengo. Mira. Este medicamento. Es un tratamiento de 10 pastillitas. Y me dio 5 antibióticos de eritromicina. Es decir, que si él cobraba 10, me cobró $20. ¿Me entendés, Cindy? Solo por la medicina le cobró 20. $20. ¿Sabes cuánto cuesta la eritromicina en la farmacia? Porque pregunté al día siguiente. La No, yo eritromicina cuesta 35 centavos. Ay, Lid. Y esta medicina, ¿sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto? Aquí dice el precio, mira. Con el descuento me costó $3.85. Ah, Imagínate cuánto me cobró. Ay, $20. ¿Cómo lo hacen dinero? se Que aprovecharon son unos de usted. vampiros. Imagínate, ¿crees que yo voy a ir otra vez? No, licenciado, yo ¿Tú que crees usted que no. yo crees que voy a recomendar a este doctor? No. No. Y si voy a una emergencia, voy. ¿Sabes qué le voy a decir? Mire, no te preocupes, papito. Yo la voy a comprar en la farmacia. Solamente cobrarme la consulta. ¿Cuánto te debo? Ya pasé. En una emergencia iría. No, medicina ya la compro. Y de una forma sarcástica le diría, mira, me sale más cómodo comprarla ya. Por no ser grosero con él. No hacerle ninguna grosería. Pero yo no paso por 2 veces por donde él. $20. Una eritromicina que cuesta 35 centavos en la farmacia, en la buena. Ya me imagino quién fue el doctor donde fue usted. ¿Y vos de dónde sos? De Nueva. Ni estás mencionando. Qué barbaridad. Así son los doctores. Y ahí van ustedes. Ahí van, Gerson. Nosotros vamos a ser diferentes. Sí. No, sí, Sí, cuando Cindy. Sí, nosotros Cindy. el COVID, en toda la casa nos cobró más de $500 solo por atendernos. $500. ¿Sí? Un doctor de Chinameca. Así es. Y fuera ya me imagino quién es. El desgraciado que está a la entrada el que está aquí a la entrada de Chinameca. Sí, así es. No me digas, por la... Y te dio este mismo medicamento. Sí, los mismos medicamentos. Y la eritromicina. Sí. Cabal, lo mismo fue. Qué decepcionante. Qué decepcionante. ¿Te imaginas, Cindy? Sí, licenciado. Se aprovechan. Viven del dolor, viven del dolor. Creen que uno los doctores creen que uno tiene un arbolito de dinero. Así es lamentable. Pero uno va aprendiendo. Espérate que le encuentre un día. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? No sé, no. Yo no digo nada de eso. No les digo, doctores doctores pueblerinos, que usualmente saben dar pastillas y viven de la gente del pueblo. Así es. Bueno, y con todo eso, al final, ¿cómo siguió? Sigo enfermo.
Tengo ¿Por qué COVID será? todavía. ¿Ah? ¿Por Tengo qué será? COVID. No, mucho salgo. No, Ando en la no, calle. licenciado. Sí, ando en la Así no, calle. Ando así contagiando no a la gente. así no se va a curar. No, sí, es una pequeña gripe. Pues no, Liz no puede ir a la U. No, sí, ya estoy bien, Cindy. Ya estoy bien. Ya estoy bien. Liz, como, como tiene COVID, a 2 metros de distancia vamos a pasar de No, usted. ¿sabes, Gerson? ¿Sabes, Gerson? Posterior a eso, vino una hermana mía y me compró un medicamento para levantar mi sistema inmunológico. Me compró. No te preocupes, Julio. Te voy a comprar una medicina que vale $47, que solamente la vende la farmacia San Nicolás. Solamente la farmacia San Nicolás vende esa medicina. Es un bote así, que se pone de forma intravenoso. Y por lo menos se tarda 5 horas para que haga efecto y que vaya así gota a gota, goteo de goteo, a través de la sangre. Eso es para levantar el sistema inmunológico. Entonces a mí eso me pusieron. Y yo rápidamente me recuperé. Rápidamente. Pero bien, espero que tu familia esté mucho mejor, Gerson. No, sí, ¿De gracias. acuerdo? No, sí, gracias. Ya pasamos ya todo esa tempestad ya. Sí, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Siempre andar con el tapaboca. Así es. Andar con el tapaboca. Ok, muchachos, vamos a seguir el viernes entonces. ¿De acuerdo?